Muy buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. Hola chicos. Solamente para darles siempre esta bienvenida, para que así nos podamos interactuar un poquito más y que siempre te acuerdes que en las clases que te estoy dando, en las diapositivas, estoy siempre ahí contigo, para poder repasar, actualizar las clases que estamos dando en las clases virtuales. También siempre no dejar de recomendar que tienes que lavarte bien las manos cada vez que agarres algo o cuando vas a ingerir algún alimento. También tener bastante precaución. Tu casa tiene que estar súper limpia. Ya sabes que es con lejía y también con alcohol. Así que chicos, les dejo en esta semana con todas las clases virtuales. Así que chicos, solamente les pido que realices las actividades, ¿ok? ¡Hasta la próxima! Muy buenos días, mis queridos alumnos. Soy la profesora Karina Martínez Villalobos. El día de hoy vamos a tener la clase Tu palabra me da vida. Vamos a hablar sobre la Biblia, cuántas partes tiene la Biblia, por qué es importante la Biblia y qué es lo que todo contiene en este libro sagrado. Solamente te pido que prestes mucha atención la clase de hoy. La Biblia. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición judía. Podemos tener en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La estructura de la Biblia, como te decía, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Consta de 46 libros que fueron escritos en idioma hebreo y unas pocas en arameo. Sus 32 autores, acuérdate bien, ¿cuántos autores tiene el Antiguo Testamento? 32 autores. ¿Cuántos libros tienen? 46. Que procedían de diversos niveles de educación y vocación, que incluía a sacerdotes, profetas, jueces, reyes y pastores. También en el Antiguo Testamento registra el testimonio de los que vieron el día de Cristo antes que amaneciera. Y en el Nuevo Testamento registra el testimonio de los que vieron y oyeron en los días de su carne, quiere decir cuando él estaba todavía vivo, y que llegaron a comprender y a proclamar el sentido de su venida más plenamente, por el poder de su espíritu, y después de su resurrección entre los muertos. Como ves en la imagen, así, antes de colocarlo en la Biblia, eran así los escritos. Ya después, en el tiempo, fueron poniéndolos en forma de un libro. Esto se le llama papiros, que después también, más adelante, en las vías positivas vamos a poder visualizar. En el Nuevo Testamento está formado por 27 libros que fueron escritos en griego, que se distribuyen en forma natural en 4 grupos. En los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles, las cartas escritas por los apóstoles y hombres apostólicos y el Apocalipsis. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento estaba Dios y en el Nuevo Testamento
es Jesús. Pero en el Nuevo Testamento relata esa palabra final que habló en su Hijo, en la que toda la revelación anterior quedó resumida, confirmada y adquirió trascendencia. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, como les decía, hablamos de Dios, hablábamos de un espíritu. En cambio, en el Nuevo Testamento hablamos de Jesús, hecho carne, hombre. Por eso es que se dice que queda resumido todo lo que era Jesús, porque acuérdate que Jesús es Dios o Dios es Jesús, y por eso se hace esta trascendencia. También nos dice que en el Antiguo Testamento registra que venía un Salvador, ¿te acuerdas? Y por eso es de que ahora en el Nuevo Testamento se da este testimonio por la llegada de Jesús, por esta venida a través del Espíritu Santo, y aparte que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Por qué es importante la Biblia? La Biblia es importante en la vida cotidiana. Nos ayuda a afrontar muchas veces las barreras o trabas que nos da el mundo, o sea, la sociedad. Te ayuda a superarte y acercarte más a Dios. Es muy importante tenerla en cuenta, escucharla cuando vamos a misa, como en los evangelios, lecturas y salmos. Acuérdate que en las partes de la misa, ¿no?, hay personas que suben al altar y empiezan a leer el misal de la Biblia, donde también se encuentra ahí todas las lecturas o los evangelios o los salmos de la lectura del día. En este libro han sido calificados muchos, con lo más importante que ha sucedido. Acuérdate que la historia de la Biblia es historias que pasaron, que ellos pudieron observar, mirar. Este libro es fundamental para alcanzar todo lo que la humanidad puede llegar a saber o hacer. Ha inspirado esfuerzos de la buena voluntad y caridad. Gracias a este libro, proyectos grandiosos se han llevado a cabo, donde se ha podido construir hospitales, también podemos ayudar a las personas necesitadas y también en los orfanatos. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, como nos habla de algunas parábolas, de las historias, de los milagros, todo eso nos habla sobre la voluntad y caridad. Por eso es que el ser humano se hace voluntario a poder ofrecer lo mejor que tiene al prójimo. A través de este mapa conceptual, sé que vas a entender un poquito mejor. A ver, empezamos. La Biblia es la palabra de Dios. Está formada por 73 libros, porque se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Estos escritos, antes de que pueda nacer Jesús, nos narra la historia del pueblo de Israel. Ahí es donde nos narra de el profeta Moisés. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46 libros. En el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Estos escritos es después cuando Jesús va a morir y resucita. ¿Y qué nos enseña todo esto? Nos enseña el mensaje de salvación, porque acuérdate que Él murió no porque solamente tenía que morir, sino había un motivo. Era que nos salvaba del pecado. También en el Nuevo Testamento nos narra el mensaje y la vida de Jesús, y empieza el nacimiento de la iglesia, como también que comienza el nacimiento de Jesús. Acuérdate que cada año se celebra como la Navidad. Es el nacimiento de Jesús, donde nosotros también nacemos de nuevo.
porque tenemos que dejar todas las cosas negativas para hacer cosas positivas. Como te decía, entonces, las partes de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Acuérdate que en el Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento habla sobre la vida de Jesús, los primeros cristianos. Quiere decir que en el Antiguo Testamento habla de Dios y en el Nuevo Testamento habla de Jesús. Ahora lo vamos a hacer un poco más didácticos. Acuérdate bien, porque quiero que realmente quede bien esta clase. Las partes de la Biblia se dividen en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos narra desde la creación y del hombre hasta el nacimiento del Señor Jesús. En cambio, en el Nuevo Testamento nos narra la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, aquí puedes mirar los libros que contiene el Nuevo Testamento. Lo que contienen son evangelios, cartas de San Pablo y cartas católicas. En los evangelios son 4 que tenemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En las cartas de San Pablo tenemos que va dirigida a los romanos, que va dirigida a los corintios, tienen 2 partes, la primera y segunda, también a los gálatas, a los efesios, filipenses, coloneses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Todas estas cartas son a los lugares donde él fue y también a las personas dirigidas de ese lugar. También tenemos las cartas católicas. En las cartas católicas tenemos a Santiago, a Pedro, a Juan y a Judas. Y también terminando con el Apocalipsis, que lo escribió Juan. Todo eso es lo que contiene el Nuevo Testamento. Ahora he hecho un resumen de todo lo que te he hablado. Acuérdate que nuestra clase se llama Tu palabra me da vida. La Biblia ¿proviene de quién? Proviene de la palabra griego que significa biblos. ¿Qué significa biblos? Libros. ¿Qué contiene estos libros? El mensaje de Dios. Pero ¿para qué es importante el mensaje de Dios? Para nuestra salvación. Fue escrita por papiros, hagiógrafos, ¿no? Y que esto existen en arameo, hebreo y griego. Fueron escritos en esos idiomas. También tenemos el canon. ¿Qué significa el canon? Son los concilios, ¿no? De Hipona, Cartago, Florencia y Trento. En estas versiones son de los 70. En el Antiguo Testamento nos narra el pueblo de Dios y la preparación para la llegada del Salvador. ¿Cuántos libros tiene en el Antiguo Testamento? 46 libros, que se clasifican en Pentateuco, histórico, poéticos y proféticos. En el Nuevo Testamento nos habla sobre la llegada del Salvador y los inicios de la iglesia. ¿Cuántos libros contiene? 27 libros, que se clasifican en históricos, cartas católicas, cartas de San Pablo y el Apocalipsis, lo que te acabo de mencionar anteriormente. Sus disposiciones es para poderla entender, para tomar en cuenta 5 criterios al momento de leerla. Es la unidad, la gradualidad, la centralidad, la simetría y la coherencia. ¿Y por qué debemos de leerla y tener en cuenta estos 5 criterios? Para poder tener fe, prestar atención al contenido de lo que nos está hablando la lectura y también entender qué contiene el plan de nuestra salvación. Ya que te acuerdas, como te decía, la Biblia nos ayuda para nuestra vida cotidiana.
Muy bien, repasemos y lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Qué significa la palabra Biblia? Proviene del griego biblón, que significa libros. ¿Qué es la Biblia? Es el conjunto de libros reconocidos por la Iglesia como palabra de Dios y en cuanto es inspirada por Dios. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor principal de la Biblia es Dios y los autores secundarios son los profetas, sabios, poetas y apóstoles, bajo la inspiración y dirección de Dios. ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia? Fue escrita en 3: arameo, hebreo y griego. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? Se dividen en 2: Antiguo Testamento, 46 libros; Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? La Biblia nos da a conocer el mensaje de Dios y el amor al prójimo mediante Cristo Jesús. Por eso debemos de leerla con fe, humildad y amor. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento? Nos narra desde la creación del mundo las alianzas con los primeros hombres como Noé, Abraham, Moisés, David y el pueblo de Dios, y el anuncio de los profetas de la venida del Salvador. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? Nos narra desde el nacimiento del Hijo de Dios, su vida, sus enseñanzas, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. También la historia de los apóstoles y las cartas de alguno de ellos. Muy bien, mis queridos alumnos. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Tu palabra me da vida. Ahora vas a tener una tarea, que es contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. Y me lo vas a enviar. Son algunas preguntas. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuántas partes tiene la Biblia? Me vas a dibujar la Biblia latinoamericana y también me vas a realizar el mapa conceptual de la Biblia del tema de hoy. Muy bien, alumnos. Hasta la próxima clase.